que es viscosidad, decimos que también es una característica, ¿no es cierto?, de los fluidos, y No se escucha, profe. que decimos que la viscosidad es una característica también de los fluidos y se la puede definir, ¿no es cierto?, como la resistencia a fluir, o sea, al desplazamiento. Tenemos, ¿no es cierto?, muchos ejemplos en la vida diaria de lo que es algo viscoso o de viscosidad, por ejemplo, la miel, los aceites para motores de automóviles, la melaza, ¿no es cierto? Estos fluidos se caracterizan por tener, digamos, mayores fuerzas cohesivas y un flujo, digamos, muy lento. Se puede, ¿no es cierto?, explicar cómo que las partículas tienen mucha dificultad para separarse unas de otras. Y por lo tanto, cuando disminuye, ¿no es cierto?, la temperatura, entonces la viscosidad aumenta. Eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, la miel. Nosotros vemos que se hace, ¿no es cierto?, más líquida. Entonces, al aumentar la temperatura, en ese caso, la viscosidad disminuye. Podríamos pensar nosotros que el vidrio, ¿no es cierto?, es algo sólido, ¿no es cierto?, pero sin embargo es un fluido, pero tiene una alta viscosidad. Pero porque, digamos, porque el vidrio cuando se lo calienta resulta maleable, o sea, le podemos cambiar de forma. El helio es otro ejemplo, por ejemplo, que se lo considera como un superfluido, o sea, si decimos superfluido es porque tiene excepto, vemos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tiene, Buen día, digamos, profe. sí, la sangre tiene un rango de viscosidad, ¿no es cierto?, constante en una persona normal. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura en el cuerpo humano que se mantiene constante. Por eso decimos que tiene un rango de viscosidad constante. Luego en la próxima clase vamos a ver lo que es viscosidad sanguínea, o sea, como si varía, pero ya estamos viendo de que tiene, digamos, un rango de viscosidad constante debido a esa temperatura que tenemos en el cuerpo humano, ¿no es cierto?, que se mantiene, digamos, constante. Otro concepto que vamos a ver bien y que tiene una aplicación es la tensión superficial. En física, ¿no es cierto?, tensión superficial se denomina, ¿no es cierto?, a un líquido, o sea, en un líquido, ¿no es cierto?, nosotros denominamos tensión superficial a la cantidad de energía necesaria, ¿no es cierto?, para aumentar su superficie por unidad de área. Eso es en física. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de modo que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza formando, ¿no es cierto?, una barrera, o sea, esa capa. Esto lo muestro, lo tienen en el apunte. Ahora les muestro el dibujito que ustedes tienen en el apunte, si bien a lo mejor no está explicado con esas palabras, vamos a compartir. Ustedes tienen este dibujo, que es lo que yo les acabo de decir.
este es un recipiente, ¿no es cierto? Contiene un líquido. No se escucha, profe. Decimos, esto es un recipiente, tiene un líquido, este negrito que ustedes ven son las moléculas, ¿no es cierto? Entonces decimos que en el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada, esta es una molécula rodeada, ¿no es cierto?, por otras moléculas en todas las direcciones. La flechita le indica que esta molécula se encuentra rodeada por otras en todas las direcciones. Entonces las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, ¿no es cierto?, en la superficie, la superficie del recipiente, ¿no es cierto?, del líquido, entonces en la superficie, al no haber, ¿no es cierto?, moléculas por fuera, o sea, acá esta molécula está rodeada en esta parte nada más, o sea que las fuerzas son estas, no hay moléculas fuera, entonces las fuerzas atractivas, digamos, en este caso, ¿no es cierto?, estas moléculas se atraen, ¿no es cierto?, digamos, estas se atraen con más fuerza formando una barrera, acá. Es lo que le decía esa membrana que se forma, lo que es la tensión superficial. Digamos, es como explicar más o menos lo que es la tensión superficial. Ahora, esto se lo puede, ¿no es cierto?, hacer, digamos, en casa, digamos, el experimento, como tipo de experimento, hay varios experimentos para explicar la tensión superficial. Por ejemplo, pongo un vasito con agua y otro con alcohol, y yo pongo un clips, ¿es cierto?, digamos, en el vasito de agua, ¿no es cierto?, se mantiene, digamos, en la superficie, o sea, no se hunde. Pero si yo pongo el mismo clips en el alcohol, se hunde. Entonces esto me está diciendo, ¿no es cierto?, que el alcohol tiene una débil tensión superficial que no logra, ¿no es cierto?, sujetar el clip, ¿no es cierto? En cambio, en el agua es como que queda flotando. Entonces eso es, ¿no es cierto?, cómo explica ese fenómeno, digamos, de la tensión superficial. Ahora, los jabones y detergentes, por ejemplo, disminuyen la tensión superficial y eso lo vemos porque hace que el agua, ¿no es cierto?, pueda penetrar mucho mejor en la ropa para lavarla, además, ¿no es cierto?, de disolver las grasas. Entonces, del experimento concluyen de que el alcohol, bueno, tiene mucho menos tensión superficial que el agua, es decir, que al tener menor tensión superficial decimos que moja mucho más que el agua. El mercurio, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene, digamos, mucho más tensión superficial que el agua. Y por eso el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial, entonces vemos que la responsable, ¿no es cierto?, casi de la forma casi esférica de las gotas de agua, porque hacen un experimento también, por ejemplo, en un vidrio, ¿no es cierto?, ponen una gota de alcohol y él corre. En cambio, en el agua, si ponemos una gotita de agua, no se desplaza, digamos, varias gotitas se van desplazando lentamente, o sea, eso explica, ¿no es cierto?, la mayor tensión superficial del agua que del alcohol. Y aparte que esa tensión superficial es la responsable de esa forma casi esférica de las gotas de agua. También, o sea, podríamos decir también de la resistencia que ofrece el líquido a la penetración, o sea, por eso flota, ¿no es cierto? O sea, responsable de que floten los objetos y incluso capaz que vieron en algunas superficies o en algunos charcos de agua, por ejemplo, cuando algunos insectos, ¿no es cierto?, se apoyan, pero no se sumergen, no se hunden. Entonces, eso es debido a la tensión superficial. O sea que, es responsable, entonces podemos decir, de la flotación de objetos y también de organismos, en el caso de
de los insectos. También es responsable del ascenso de los líquidos en los tubos capilares. Ustedes tienen ahí también tiene el apunte de lo que es capilaridad. Chicos, ¿ustedes escuchan? Aparentemente sí. Muy bajito el volumen. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Si por ahí uno tiene problemas de conectividad, por ahí, chicos, puede ser, o sea, lo vamos teniendo en cuenta para las próximas clases. La tensión superficial nunca aumenta, pero sí se puede disminuir por la acción de agentes surfactantes o tensioactivos. Es lo que ustedes tienen en el apunte, ¿no es cierto? Agentes surfactantes o tensioactivos. ¿Qué son, no es cierto, estos agentes surfactantes? Están entrando en este horario, chicos, y ya perdieron la mitad de la clase. Entonces, es toda sustancia, agente surfactante o tensioactivo, ¿no es cierto? Es toda sustancia capaz de reducir o romper la tensión superficial. Eso es lo que son los agentes surfactantes. Tenemos, ¿no es cierto?, ejemplos de agentes surfactantes que en el apunte ustedes los tienen, como el cloruro de sodio, los lípidos, los ácidos grasos, los jabones, ¿no es cierto?, que son lípidos, las proteínas denaturalizadas, todos son, digamos, agentes surfactantes. En el cuerpo humano también encontramos agentes surfactantes como las enzimas, tanto lacrimales como salivales, el jugo biliar y importante a lo que le dedicamos, digamos, este concepto es a los surfactantes, al surfactante pulmonar. Digamos, en nuestro organismo, entonces, este surfactante pulmonar, ¿no es cierto?, es una mezcla de fosfolípidos que recubren, ¿no es cierto?, los alvéolos y reducen, ¿no es cierto?, la tensión superficial. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se disminuye, ¿no es cierto?, la posibilidad de una presión de colapso. Es decir, sabemos que a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, hay una secreción mucosa que recubre las superficies alveolares y eso tienen una determinada tensión superficial, entonces, y que es alta. Entonces, si esa tensión superficial es alta, se requiere una gran presión, ¿no es cierto?, para romper esas fuerzas de cohesión y poder expandir el alveolo. Si no se nos expande un alveolo, no podemos respirar, o sea, vamos al colapso. Entonces, es lo que se necesita, ¿no es cierto?, para, digamos, durante las inspiraciones, o sea, que normalmente existe ese agente surfactante o ese tensioactivo, ¿no es cierto?, en las superficies alveolares, que son, digamos, mezclas, ¿no es cierto?, de fosfolípidos. ¿Qué es lo que hace este surfactante? Entonces, como decimos, ayuda a aumentar la distensibilidad pulmonar. Entonces, reduce de esa manera, ¿no es cierto?, el trabajo de expandir los pulmones durante la inspiración, porque se tienen que expandir los pulmones. Entonces se tiene que vencer, ¿no es cierto?, esa tensión superficial. Estos agentes surfactantes son producidos, ¿no es cierto?, o sea, el surfactante pulmonar es producido, ¿no es cierto?, por los neumocitos tipo 2.
donde, digamos, encontramos también su aplicación, ¿no es cierto? O es importante esto de los agentes surfactantes en el caso del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. A lo mejor esto así no está, digamos, estos ejemplos a lo mejor no están en el apunte. ¿Dónde ocurre, digamos, bueno, neonatal ya les dice la palabra, o sea, en neonato, o sea, en bebé. Entonces esto ocurre en bebés cuyos pulmones, digamos, no se han desarrollado todavía totalmente. O sea, generalmente en prematuros, que nacen 6 semanas o un poco antes, ¿no es cierto?, de que sea, digamos, el parto normal. Entonces, como no han desarrollado sus pulmones, ¿no es cierto?, hay una falta, ¿no es cierto?, de este agente surfactante, o sea, que se la considera como una sustancia, ¿no es cierto?, resbaladiza o mucosa, como dijimos ya, y protectora. Y esta sustancia, como dijimos ya, también ayuda, ¿no es cierto?, a los pulmones a distenderse, o sea, a inflarse con aire y impide que los alvéolos entonces colapsen. Entonces esto es, ustedes ven entonces que el tema de tensión, tensión superficial y los agentes surfactantes es importante, o sea, tienen una aplicación en ¿Qué no escucho yo? también, ¿no es cierto?, una aplicación en nuestro organismo y también, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, de esta, digamos, patología o enfermedad. Aparte de esto, es diagnosticada, este síndrome de dificultad respiratoria neonatal, es diagnosticada, digamos, de forma clínica, o sea, es digamos, como que no puede respirar. Entonces las respiraciones en el bebé dice que son cortitas, ¿no es cierto? Es como agitado, ¿no es cierto? Bueno, y se produce esa dificultad respiratoria. ¿Y cómo se subsana esto en los bebés por los casos que se hace ese diagnóstico? O sea, con la administración exógena de agente surfactante. Digamos, los fosfolípidos son los que normalmente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos en nuestro organismo. Bueno, nos queda, digamos, un tema que lo voy dejando por si hay tiempo, que es el principio, digamos, de Bernoulli, lo voy a dejar por ahora. Si hay tiempo, al final del capítulo o de la unidad, lo vamos a ver y si no, bueno, va a quedar. Ya como les dije al principio, son muchos temas en biofísica los que hay los que están en el programa, digamos. Vemos ahora un poco, digamos, de lo que es la hemodinámica. Es, digamos, como concepto, la parte que ustedes lo tienen en el apunte, ¿no es cierto? La parte de la fisiología que aplica las leyes y principios de la hidrostática y la hidrodinámica en el estudio y comprensión de la manera cómo se realiza, ¿no es cierto?, la circulación de la sangre en el aparato cardiovascular. Siempre tienen que hacer el análisis ustedes de la palabra. Hemo es sangre y dinámica, o sea, movimiento, o sea, un poco por eso es lo que siempre lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en el aparato circulatorio. Por eso les dice allí, ¿no es cierto?, en cómo se realiza la circulación de la sangre en el aparato cardiovascular. Biológicamente el aparato cardiovascular es de tipo doble, completo y cerrado. Y mecánicamente es como un circuito continuo a volumen con 4 cámaras, ¿no es cierto? 2 cámaras derechas que van a manejar sangre venosa y 2 que manejan izquierda, que manejan sangre arterial. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, en el apunte, el gráfico.
ustedes tienen este gráfico. Bueno, lo tienen, ¿no es cierto? El gráfico es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Que biológicamente el aparato cardiovascular, decíamos, es de tipo doble, ¿no es cierto? Sangre arterial, sangre venosa, y es completo y cerrado, ¿no? Y mecánicamente dice que es un circuito a volumen constante de 4 cámaras, aurículas, ventrículos, 4 cámaras, 2 cámaras derechas que manejan sangre venosa y 2 cámaras izquierdas que manejan sangre arterial. Bueno, luego vemos como ahí en el apunte ustedes tienen, ¿no es cierto? Lo que es, digamos, el concepto de lo que es flujo o caudal sanguíneo. Decimos que los órganos, ¿no es cierto?, reciben lo necesario para su metabolismo a través del flujo o caudal sanguíneo. Ese flujo se traslada, ¿no es cierto?, desde el corazón por la aorta y luego a las arterias, ¿no es cierto? Y ese flujo se expresa, ¿no es cierto?, en volumen sanguíneo por unidad de tiempo. Volumen sanguíneo por unidad de tiempo. Así tenemos que el gasto cardíaco o débito cardíaco es un flujo que se define como la cantidad de sangre, ¿no es cierto?, que sale del corazón en un minuto. Entonces tenemos lo que es flujo sanguíneo, como lo expresamos, digamos, al flujo sanguíneo. Entonces hemos dicho volumen sanguíneo por unidad de tiempo. Y el gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Vemos otro concepto que es velocidad de flujo o caudal sanguíneo. Velocidad de flujo podemos relacionarlo, velocidad de un automóvil, como para acordarnos lo que es, ¿no es cierto? Decimos que la velocidad de flujo es el desplazamiento que realiza una partícula hipotética de sangre. Hablamos de partícula hipotética porque de sangre porque tenemos las partículas en sangre, ¿no es cierto? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, es el desplazamiento que realiza una partícula hipotética de sangre en una unidad de tiempo y se expresa en este caso en centímetros por segundo. El promedio de la velocidad de flujo, Perdón, profe, ¿se expresa en cómo dijo? centímetros por segundo. Centímetros por segundo. O sea, son las unidades en lo que se va a expresar la velocidad de flujo. El promedio de la velocidad de flujo multiplicado por el área de sección transversal del tubo, ustedes ubiquen, estamos dentro del circulatorio. Entonces, el promedio de la velocidad de flujo multiplicado por el área de sección transversal del tubo va a determinar el flujo o caudal sanguíneo. Y va a ser igual entonces a esa área de sección transversal por la velocidad, o sea, por ese promedio de velocidad. Vemos la formulita. A ver, que ustedes, que ustedes tienen en el apunte. Todo lo que les estoy diciendo está en el apunte. Bueno, acá la formulita se la saqué yo porque la otra está en medio de las lecturas, entonces no se entiende. Bueno, arriba dice flujo caudal sanguíneo, pero eso es como se expresaba ese flujo caudal sanguíneo que habíamos dicho en volumen, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. Esa formulita tenemos ahí. Pero ahora estamos viendo velocidad de flujo, ¿no es cierto?,
o caudal, ¿no es cierto?, que el promedio de la velocidad, diferenciemos entre lo que es B minúscula y lo que es B mayúscula, ¿no? B mayúscula es volumen sanguíneo y B minúscula es velocidad de flujo. Entonces, el promedio de la velocidad, ¿no es cierto?, multiplicado por el área de sección transversal, ¿no es cierto?, del tubo, eso determina lo que es flujo caudal. Entonces, esto para líquidos, ¿no es cierto?, incomprensibles, que fluyen a través de un tubo único, ¿no es cierto?, pero con secciones transversales de distinto diámetro. Nuestro aparato circulatorio es eso, ¿no es cierto?, distinto diámetro. En este caso, para estos líquidos, el flujo se va a mantener igual, ¿no es cierto?, en todas las secciones transversales, por diversas que sean, pero la velocidad va a variar de acuerdo a esta expresión matemática, que la sacamos de esta. O sea, de espejo, yo quiero saber a lo que es igual esa velocidad de flujo, el área de sección transversal está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda que la velocidad es igual a que la velocidad es igual a flujo sobre el área de sección transversal. Entonces se va a mantener o sea, la velocidad va a variar, ¿no es cierto? El flujo se mantiene, pero la velocidad va a variar de acuerdo, ¿no es cierto?, a esta expresión que vemos nosotros acá, que ya lo venimos siempre repitiendo, varía en forma inversa con el área de sección transversal. O sea que a mayor el área de sección transversal, o sea, el diámetro, ¿no es cierto?, de los tubos, menor va a ser la velocidad. Esto que sea mayor el área no quiere decir que considere, digamos, a ver, lo explico ahora con el gráfico, y que es con el cual ustedes tienen que estudiar, que lo tienen en el apunte. Este está en el apunte. Bueno, veamos. Entonces esto, como acá vemos, esto es sangre arterial, sangre venosa, aorta, arterias, arteriolas, capilares. O sea, acá lo tienen discriminado, tienen bien para que lo vean, lo analicen, lean y entiendan. Yo hablo de áreas de sección transversal. O sea, a simple vista ustedes dirán, bueno, el área en los capilares es menor que el área en la aorta. Y no, el área de sección transversal yo tengo que sumar todas las áreas de todos los capilares. Entonces el área de sección transversal en los capilares es mayor que el área de los vasos grandes. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la velocidad, que decimos que a mayor área de sección transversal, menor velocidad. La curva, ¿no es cierto? Esta es la curva de área de sección transversal y esta es curva de la velocidad. Esta es curva de velocidad. Entonces, seguimos acá. Esto es, acá es aorta, arterias, arteriolas, capilares. Vemos que a nivel de capilares, ¿no es cierto?, la velocidad es menor. Esto, ¿no es cierto?, tiene una explicación y aplicación, ¿no es cierto?, fisiológica, que lo vamos a ver luego. O sea, si seguimos, si siguen leyendo los apuntes o aquel que ya terminó, bueno, sí se va dando cuenta, ¿no es cierto?, si bien no analizamos todos los parámetros, pero bueno, sí lo vamos a ver. Entonces, esto está en el apunte,
está explicado y ustedes miren los gráficos, pero tienen que entender qué son estas curvas, entonces van a entender bien. Esto tiene una aplicación fisiológica, que es, ¿no es cierto?, lo del intercambio gaseoso, dónde se realiza y por qué se realiza. Bueno, como nos queda, digamos, poco tiempo y sé que son muchos conceptos que vamos viendo, después esta esta unidad es larga porque son muchos temas para ver, entonces lo trato de dar por partes, pero después ya van a ver unidades, las otras que las vamos a dar en una clase. Vamos a ver el práctico, porque lo que quiero es cerrar el tema de gases ya con el práctico. Vamos a ver cómo han contestado las preguntas, si las entendieron. Creo que estas se entienden, digamos, no van a tener tantos problemas como vi que tuvieron en las de soluciones, donde tienen que estudiar más conceptos y entender, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. En este caso creería, por lo menos con el otro grupo no tuve problemas, o sea, estuvo bien. Bueno, vamos al práctico. Y ya están las preguntas ya de lo que vimos, ¿no es cierto?, de los principios de la hidrostática en la clase pasada, ya están las preguntitas que las vamos a resolver la clase que viene. Entonces, ya las pueden ir viendo para la clase que viene. Bueno, a ver. Profe, ¿yo puedo decir la primera? Abigail. Sí, profe. La primera decía, ¿qué ley afirma el volumen de un gas varía en forma inversa con la presión a temperatura constante? ¿En qué momento, en qué momento de la ventilación pulmonar se cumple esta ley? Y yo puse en el momento de la inspiración, la ley de Boyle es la que afirma el volumen de un gas. Se cumple esta ley cuando la presión del gas es menor a la presión del aire en los pulmones. Entonces el aire entra en los pulmones cuando la presión es menor a la presión del aire de la atmósfera. Bien. Sí, nada más que allí, o sea, si yo digo únicamente que el volumen es menor en los pulmones que en la atmósfera, estoy como repitiendo lo que dice la ley. Entonces, lo que yo, digamos, a lo mejor no escuché, pero sí, dijiste en la inspiración, pero en la inspiración, o sea, que en qué momento la presión es menor. O sea que cuando el gas ingresa, ¿no es cierto?, para que la presión sea menor, ¿qué tiene que pasar? El volumen tiene que aumentar, ¿sí? Entonces, en los pulmones, la presión disminuye porque aumenta el volumen pulmonar. Entonces se hace esa diferencia de presión, ingreso en inspiración. Bien, pero está entendido. Pero siempre no nos olvidemos de ver qué pasa, por qué aumenta o por qué disminuye, digamos, lo que se pregunta. Bien, espero que todos hayan contestado y van entendiendo, porque yo puedo ponerle de todas las leyes, de todas las leyes que vimos, les puedo poner yo así de esta manera y en qué momento. Entonces tienen que conocer, digamos, de todas las leyes. La otra era por... Dos. Sí. Buen día. Escucho. La 2 decía, ¿por qué no se disuelve el nitrógeno en sangre? Y yo puse, el nitrógeno no se disuelve en sangre, ya que tiene un coeficiente de solubilidad muy bajo, que es 0,02. Uh-huh. Bueno, allí el valor no me interesa, o sea, lo digo, si lo ponen perfecto, pero el que no lo pone, no, ya les dije yo valores, simplemente tener claro el concepto. O sea, sí,
pero le faltaría, digamos, algo más, o sea, no decir, a ver, alguien que respondió algo más. Profe, ¿sería Yo porque su presión parcial es muy alta? No, la pregunta es, ¿por qué no se disuelve el nitrógeno en sangre? Ujú. Profe, yo puse que no se disuelve porque no tiene efecto sobre las funciones corporales, ya que se disuelve muy poco en el plasma sanguíneo debido, bueno, al coeficiente de la solubilidad. Sí, bien, debido al bajo coeficiente de solubilidad. O sea, digamos, simplemente la pregunta era, ¿no? ¿Por qué no se disuelve? Sí, o sea, sí podrían haber puesto únicamente porque tiene un bajo, ¿no es cierto? Como dijo ya, tiene un bajo coeficiente de solubilidad a presión normal, ¿no es cierto? O sea, presión a nivel del mar. Está bien, chicos, está bien. O sea, no está mal lo que responden, no sé, yo sé que ya con eso ustedes entendieron el tema. Sin agregar, digamos, patología ni nada de eso, como les dije. La otra. Profe, ¿puedo dar el 3? Profe. ¿Quién es Sabina? Sí. El 3 pregunta, ¿qué gas afecta al organismo de los buzos submarinistas? ¿Por qué? ¿A qué ley de los gases corresponde? Yo respondí, el gas que afecta al organismo de los buzos submarinistas es el nitrógeno. Por las cantidades excesivas de nitrógeno disuelto pueden producir síncope y otros síntomas similares a los de la intoxicación alcohólica, el cual recibe el nombre de narcosis por nitrógeno o ruptura de las profundidades. Y esta situación planteada corresponde a la ley de Henry. Bien. O sea, faltó allí. Lo que faltó allí, o sea, Profe, que se disuelve, pero a presión alta, o sea, siempre nos tenemos que manejar porque no especificaste si es a presión normal o porque ellos respiran aire a presión alta. Eso faltó. profe, yo puse Profe, ¿puede decir la 4? Quiero ver si quedó bien la 3, entendido. Profe, yo puse otra cosa. Ah, no, la 4, la 4. profe, yo también. ¿Digo la 4? A ver, Yo puse, sí, Rocío. Bueno, la 4 decía, ¿por qué debemos conocer algunas leyes de los gases? Nombre una de ellas y su aplicación en el proceso respiratorio. Un Y yo momentito, puse, chico, un momentito. Ahora, chicos, seguimos, justo me estaban llamando. Bien, a ver, Rocío, ¿qué estabas diciendo? le vuelvo a leerla con No, la... la respuesta. Bueno, yo puse, debemos conocer algunas leyes para entender cómo se realiza el intercambio de gases respiratorios. Y la ley de Charles se Estamos en aplica la en la 13, ¿no? respiración. Perdón. No, quería ver la anterior, cómo quedó claro, digamos. Claro, la 3. Todavía no estamos en la 4. Belén, Yo había puesto que el gas afecta a los buzos o a los submarinistas, que es el nitrógeno, porque el nitrógeno de la mezcla sí puede afectar al organismo, como la presión parcial del nitrógeno es mayor a una mezcla del aire comprimido que, eso que el aire con una... ya estás contestando algo que no va. Si yo empiezo a leer todo eso lo que me estás diciendo, yo ya no leo más. ¿Por qué te profe,
Yo respondí que el gas que afecta al organismo de los buzos es el nitrógeno porque este mismo a mayor presión se convierte en una solución en el plasma y en el líquido intersticial, pasando a ser algo muy tóxico. Porque ellos, Profe, yo puse porque ellos respiran, porque me estoy refiriendo a un caso puntual, ellos respiran aire a mayor presión. Y luego, bueno, y luego pueden poner eso de que a mayor presión se disuelve en sangre y es un gas tóxico. Nada más, sin ponerme síntomas, sin ponerme nada, entremos a responder lo que pregunto, pero bien. Profe, yo le puedo leer lo que yo puse, Rápido, que no chicos. sé si está bien. Sí. Yo puse el nitrógeno disuelto en solución. ¿Y por qué están respirando a aire en una presión alta por la variación y la presión que ejerce el agua con el aire? Y es la ley de Henry. No, digamos, no es lo que estamos charlando, lo que vimos, no es algo conciso, bien preciso de lo que pregunto y lo que di en clase. Bueno, ya está, ya les dije cómo sería una de las maneras, si bien están algo bien, lo que es especificar, ¿no es cierto?, que afecta porque, ¿no es cierto?, a mayor presión que respiran ellos, estos submarinistas, el nitrógeno se disuelve en sangre. Entonces, por eso afecta, porque no les pregunto qué síntomas producen, nada, simplemente por qué afecta, nada más. O sea, sí decir que es un gas tóxico y que a mayor presión se disuelve, ¿no es cierto?, en sangre. Y ya después, bueno, si decimos tóxico y se disuelve, por supuesto que nos va a pasar algo malo. Bueno, vamos ahora a la que sigue. Porque debemos conocer alguna clase. Ahora la puedo decir, profe. Escucho. Bueno, debemos conocer algunas leyes para entender cómo se realiza el intercambio de gases respiratorios. La ley de Charles se aplica en la respiración cuando el aire entra en los pulmones siendo aún más caliente que el ambiente, ya que se expande aumentando el tamaño pulmonar. Uh-huh. Bien. Esas eran todas, ¿no? Sí, falta las No, 5. profe, faltan las 5. A ver. Sí. Lean, por favor. A ver Profe, quién está. yo digo, dice, ¿qué ley sostiene la capacidad de un gas para permanecer en solubilidad depende de su presión parcial y del coeficiente de solubilidad? ¿Qué permite explicar esta ley? Y yo puse que se refiere a la ley de Henry, y esta ley quiere explicar que a mayor presión parcial del gas y mayor coeficiente de solubilidad, será mayor la cantidad de gas que permanece en solución a temperatura constante. Está bien. Bueno, esto lo que les quiero ver que de esta manera son las preguntas y de qué manera quiero que contesten. No, con ese fin, o sea, esto, como ustedes ven, son más leyes, entonces la de Henry la puedo preguntar de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que quiero que vean ustedes lo que tienen que estudiar y cómo tienen que estudiar y cómo tienen que interpretar las preguntas. Bueno, ¿alguna duda, alguna objeción? Salvo de que alguno no escuche que, bueno, por lo menos, bueno, hoy era una persona, tratemos de ver cómo solucionamos eso para que todos podamos escuchar bien. Si bien es cierto, yo por ahí cuando estoy en el hospital no hablo más fuerte porque, bueno, estoy en el hospital, pero creo que sí, la mayoría, digamos, me escucha. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta?
Profe, ¿puede ser alguna pregunta alguna duda del trabajo número 1? Sí, pues elementos. A eso iba. Creo, no sé, no recuerdo en qué momento habré dicho algo. Claro, claro. Sí, estoy bien, profe. Gracias, ya entendí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Escucho. ¿Usted sube sus trabajos por lo que sería el Classroom? ¿Trabajo práctico? Sí, eso. También